Intentaré hacer tres cosas. Primero, explicar por qué me encuentro aquí esta tarde sentado en este grupo, puesto que si leyesen mis antecedentes, mi práctica llevaría a concluir que es un error que yo me encuentre en este grupo de filósofos. Mi práctica es la del derecho y por tanto es extraña, o al menos bastante alejada a los profesionales que aquí se encuentran. Pero eso tiene que ver con la historia, puesto que cuando yo me recibí aquí en la casa, allá por la década de los 90, fines del 89, 91, ingresé como abogado a un estudio de laboralistas, a un estudio de profesionales que ejercían el derecho del trabajo desde el sector de los trabajadores. Y ahí escuché el primer rumor acerca de un tal Negro Ortiz, que era un militante y un intelectual que estaba acompañando y luchando con los sectores populares de los trabajadores y desde la emancipación. Y ahí me encontré con Vitín Baroneto, que me lo fue confirmando, que aquí está presente, o Esteban Carranza como dirigente sindical de Perkins, y mi ex socio Rubén Layún, que era también un militante de la JOC, que me habló de aquel Negro Ortiz. Fueron las primeras noticias, los primeros rumores que yo tuve acerca de un tal Negro Ortiz. Con el correr del tiempo, pasando por el CEA, vi una noticia que decía que había un curso de metodología de la investigación que dictaba una tal Marina Juárez de Ortiz. Ingresé, me anoté, hice ese curso ahí por el año 2000 y Marina me presentó al doctor Gustavo Ortiz, que yo después relacioné y junté que aquel Negro Ortiz que yo había escuchado en esos rumores de ese pasado histórico en la lucha de los trabajadores por su emancipación, en esa Córdoba agitada, era este otro, coincidía con este, que era un doctor Ortiz que hablaba de Habermas, hablaba de Apple, hablaba del estilo hermenéutico y del estilo analítico. Y luego me acerqué a la maestría. Yo soy un alumno de la maestría, lo cual confirma que es un error que esté aquí en este momento. Quizás el error se lo vamos a atribuir a Gustavo, porque la primera monografía que escribí en la maestría fueron sobre algunas cuestiones de la filosofía del derecho de Habermas, y el doctor Ortiz me dijo: ¿no querés hacer la tesis de maestría sobre este autor? Y yo dije: pero encantado. Y ahí empezamos ya a trabajar prácticamente en el primer año del cursado de la maestría, y bueno, los papeles, los primeros trazos que hicimos quedó ahí inconcluso por su partida física, porque digamos, lo importante es celebrar la vida y confirmar una vez más que lo que estamos haciendo en este momento es resistirnos a la segunda muerte, como dice Alush, a la muerte del símbolo, a la muerte de su escritura. Creo que este esfuerzo que estamos haciendo hoy es para resistirnos de algún modo a la muerte y celebrar la vida de este hombre que tanto bien nos ha hecho. No sé cómo estoy de tiempo, tengo 4 minutos. En 4 minutos quiero leer un texto que me parece que refleja dónde estaba ubicado Ortiz, al menos entre el 2000, y finalmente intentar decir lo que para mí es la respuesta que Gustavo dio a la pregunta por el sentido. Poca tarea quiero afrontar, pero es lo que para mí es la respuesta que Gustavo dio a la pregunta por el sentido. El texto que voy a tomar es un pretexto nada más para justificar por qué estoy sentado acá, y dice así: el lenguaje en efecto es una de las formas privilegiadas de estar en relación con el mundo. Hemos dicho que en él está implicado nuestro conocimiento del mundo, y en el mismo modo de hablar acerca del mundo está íncito el tipo de conocimiento que tenemos de él. Es lo que Austin entiende por dimensión locucionaria, lo que se dice, y dimensión ilocucionaria, el modo como se lo dice. Y en la dimensión ilocucionaria están implicadas las pretensiones de validez de las distintas formas lingüísticas. El interés que tenía Gustavo en este texto, que se titula Lenguaje religioso y relacionalidad argumentativa, era establecer puentes conceptuales entre el lenguaje de la filosofía, el lenguaje de la ciencia, el lenguaje
de la teología o el lenguaje religioso. Y lo lograba. Gustavo no solamente era un constructor de puentes en lo institucional, como de hecho ha dado cuenta nuestro amigo del CONICET, construía puente en lo institucional, construía puente hacia el interior de la universidad y hacia afuera de la universidad, sino que construía puentes entre autores que eran irreconciliables, si se quiere. Nadaba en la tradición hermenéutica y al mismo tiempo lo hacía en la tradición analítica. Y al final de cuentas hacía un rulo y terminaba amasando un argumento que se hacía cargo de las dos tradiciones. Y en este texto lo que intenta hacer es urdir una trama de significado donde pone en diálogo el mundo religioso, el mundo de la filosofía y el mundo de la ciencia. Y para finalizar, para no abusar más de su atención, en una de las últimas clases que yo tuve con Gustavo, trabajábamos casualmente la cuestión de la pregunta por el sentido. Casi al final de la clase, ya cansado, porque en los últimos tiempos se cansaba bastante, ¿no? Venía ajetreado con la actividad administrativa, corrigiendo tesis, dando clases, viniendo de Río Cuarto, y venía los sábados y nos daba clase a nosotros. Una de las últimas clases, creo que la última, hablaba sobre la pregunta por el sentido y dijo una frase que para mí es la respuesta que creo que él le dio a esa pregunta. Y lo puedo corroborar de la lectura de sus textos y de su historia. Y la frase fue esta: el que ama, da en el clavo. La pregunta por el sentido se responde amando. El que ama, da en el clavo. Muchas gracias. Y ahora, Oscar Pacheco. Buenas tardes. Bueno, me sumo también a los agradecimientos y también he escrito un pequeño texto. Pero antes un dato biográfico, ya que Eugenio Rubiolo está sentado en esta mesa. Pensaba cómo son los caminos de conocimiento y solidaridad humana. Yo conocí a Gustavo por una clase donde Eugenio lo presentó, el texto de él. Creo que también algunos de aquí lo mismo, allá por los 90, los fríos 90. Así que bueno, pensaba en esa forma de comunicación, de construcción solidaria y cómo se van tejiendo, ¿no?, los textos. Creo que era este texto de lenguaje religioso y algo así, que no recuerdo. Bueno. ¿Existe un modo latinoamericano de hacer filosofía? Con esta pregunta, Gustavo Ortiz culmina su libro América Latina, una modernidad diferente. En este necesario homenaje de quienes aprendimos a pensar junto con Gustavo y desde la modernidad latinoamericana, quisiera referirme brevemente a cierto modo de hacer filosofía que ejercitamos en sus cátedras y que he adoptado, según posibilidades, en mis propias reflexiones. La pregunta, ¿existe un modo latinoamericano de hacer filosofía?, nos remite al interrogante de Salazar Bondi, desde cierto aire de familia, aunque el filósofo peruano se preguntaba a fines de los 60 si existía una auténtica y original filosofía nuestroamericana, mientras que Gustavo nos invita a pensar sobre los modos de hacer filosofía. En este texto se sostiene una suposición, y cito: es que el sesgo epistemológico crítico, político y extraacadémico está presente como modo latinoamericano de hacer filosofía. Comentemos sucintamente estos tres rasgos que brindan identidad en nuestra periférica modernidad. En el texto, Gustavo pasa revista a tres movimientos filosóficos que ingresaron o estaban presentes en los ámbitos académicos y aún en los extraacadémicos. La tradición positivista y la filosofía analítica, ya presentes desde el inicio del siglo XX, el marxismo y la filosofía de la liberación comparten el sesgo crítico y político, mientras que la singularidad de la filosofía de la liberación emerge en un lugar hermenéutico y político desde una praxis religiosa extrauniversitaria.
El sesgo crítico epistemológico se vincula con la tarea de la filosofía que Gustavo propone, la de ser una teoría de la racionalidad. Por racionalidad se entiende, y cito, las distintas formas que los hombres tienen de entrar en relación con el mundo objetivo, con el mundo social y con el de la propia subjetividad. Fin de cita. Quiero señalar en este punto la fuerte relación que Gustavo plantea entre la filosofía y la sociología, ambas como teoría de la racionalidad. Cito, así pues, le asigno a la filosofía y a la sociología la tarea de reconstrucción de la racionalidad social. Y con ello me refiero a una teoría de la racionalidad, filosofía, que sin renunciar a pretensiones de universalidad, o mejor dicho, desde ellas, indaga las formas de racionalidad sedimentadas u operantes en la sociedad latinoamericana, sociología, en cuanto éstas se encuentran ya tematizadas por el pensamiento social que precede a la implantación de la disciplina del continente o que fueron explicitadas por ella una vez que se institucionaliza. Fin de cita. La construcción de un conocimiento crítico es imprescindible de la reconstrucción de la racionalidad social. Dicha reconstrucción está situada. La situacionalidad la brinda la sociología como mediación privilegiada en la reflexión de Gustavo. Por tanto, para hacer filosofía en Latinoamérica debemos considerar los aportes de las ciencias, de la historia y fundamentalmente de la sociología. Ahora, esta necesaria mediación direcciona la reflexión hacia el ámbito político y le otorga a la filosofía, como construcción de conocimiento, la función de legitimación. Un modo persistente de hacer filosofía en América Latina está intencionado por la política. Busca orientar una praxis que libere y emancipe en una región conquistada y colonizada, en donde aún persisten hirientes desigualdades, así como las bellas utopías que nos permiten ejercer la crítica como aguijón deslegitimador. Los que tuvimos la suerte de aprender a filosofar con Gustavo, sabemos que estas tareas exigen de nosotros rigor y consistencia argumental y conceptual, tras la búsqueda de esa racionalidad esquiva y ambigua. La saludable existencia de una filosofía extramuros de la universidad, como otro rasgo del modo filosofal latinoamericano, no quita la rigurosidad. Justamente porque nuestro pensar posee funcionalidad legitimadora, más aún debemos buscar la argumentación de una verdad por hacer. Gustavo supo generar esta tarea de filosofar con otros, mostrar un delicado respeto por las búsquedas y los tiempos de cada uno desde una gran generosidad. Quiero finalizar estas breves palabras y recordar aquello que, en algunas ocasiones, emergía en las clases o en las charlas mano a mano discutiendo algún capítulo de la tesis. Detrás del tono pausado y seguro, por momentos árido, aparecía el filósofo que fue parte de una generación y de una tradición que vibró y vibraba con el quehacer filosófico comprometido con la búsqueda de la justicia y las transformaciones sociales. Gustavo estaba convencido de que algunos errores y excesos de esa búsqueda se debieron por ausencia de rigor epistemológico que permitiera una reconstrucción sólida de la racionalidad. Pero también sabía que no todo es racionalidad. Hay que dejar lugar al misterio, al silencio, como él mismo lo afirma en este texto de la racionalidad esquiva con la cual cierro mi texto. En mi opinión, sin embargo, hay un plus de irracionalidad constitutivo de la historia humana y en cuanto tal inestirpable. Ya sea que nos refiramos a él hablando de la astucia de la razón, con palabras de Hegel, o la describamos como un submundo de larvas y de sombras al estilo de Gastón Bachelard, o prefiramos callar, tal como reza el apotema Wittgensteiniano. De todos modos, pienso que hay que contar con él como amenaza, desafío o posibilidad, e intentar construir una teoría de la racionalidad que contemple una forma de vida en la que haya un lugar para lo no calculable, lo no enteramente previsible ni manipulable. Muchas gracias.